Batzutan ez daukat iritzirik, galduta nago baina bizirik, diot nik. Batzutan asko ez omen dazki, dena eman duenak badaki, zergatik. En realidad la semana ha pasado muy rápido porque las actividades son muy intensas, las capacitaciones que tenemos con los profesores que tenemos son de muy alto nivel y los tiempos se hacen muy cortos. 2 horas pareciera que es un tiempo interminable, pero pasa muy rápido y nos quedamos con ganas, digamos, de seguir aprendiendo, de seguir haciendo preguntas para poder enriquecernos más. Eso en general. Y los desplazamientos también es una experiencia muy significativa porque nos permiten tener una visión más amplia de todo el proceso de revitalización y de concientización del pueblo vasco hacia con su revitalización lingüística. Dentro de uno de los proyectos que me parece bastante interesante sería la traducción, específicamente ante los medios de comunicación o una traducción digital, que es el ambiente o el contexto que tenemos actualmente, y tenemos a la población con acceso también a un móvil, por ejemplo. Entonces me parece interesante trabajar un espacio para traducciones, terminologías. Esta semana ha sido muy dinámica, muy emotiva. Creo que es la semana que ha tenido un mayor impacto emocional en mí. Con lo que me quedo de esta semana es con la fortaleza que han tenido los vascohablantes de sostener su lengua, con el orgullo que lo llevan y con la fuerza que tienen. Esta cuarta semana la verdad es que está siendo ya como un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Como una conclusión de todo lo que hemos venido viendo. Hoy estamos visitando la sede de la ECA y nos están hablando de la Korrika, de lo importante que es, o sea, el movimiento de la Korrika en general. Este poder contar con la involucración de todos los actores del panorama sociolingüístico es lo más importante que hay a la hora de poder revitalizar una lengua. Llevamos 5 semanas en Euskal Herria, es una actividad muy intensa. Hemos estado de visita en muchos lugares, muchos sitios, ayuntamientos, medios de comunicación, asociaciones. Y estas 2 últimas semanas ya toca poner en práctica todo lo que hemos recibido. Vamos a hacer un proyecto como fruto de toda esta visita y estamos divididos así, de acuerdo al ámbito que te gustaría hacer el proyecto. Hay miembros de Garabide que nos han acompañado y sobre el ámbito educativo, ya que soy docente y trabajo con adolescentes de 12 a 17 años y podría experimentar muchas cosas buenas, y pienso que voy con esos conocimientos y con esas experiencias voy a trabajar de sol a sol para lograr mi resultado, para lograr el resultado.
personalmente me llevo en esencia la idea de que la lengua es la sangre, la lengua es el corazón, es la identidad de una cultura y de que hay que buscar la manera de aunar esfuerzos, porque uno solo no hace comunidad.